Ahora sí puede tomar su lugar. Estamos iniciando una nueva serie, como ya lo habíamos venido anunciando. Si usted está conectado en nuestras redes sociales, ya podrá haberse dado cuenta. Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Estaremos haciendo un recorrido de algunas etapas en la vida de Jesucristo, desde que inicia su ministerio hasta su muerte y resurrección. El día precisamente 1 de abril, que es domingo de resurrección. Prepárese para esa fecha que estaremos de fiesta como cada año. Así es que el día de hoy vamos caminando en las huellas de Jesús. Estoy seguro, estoy convencido, y creo que usted está conmigo, que toda la historia de la humanidad gira alrededor de la persona de Jesucristo. Aún los ateos reconocen que Jesús existió. Habrá controversias y diferencias en cuanto a qué tanto o quién era precisamente Jesús, pero difícilmente encontraremos a alguien que nos diga: no, yo no creo que Jesús haya existido. Pero entonces sí viene la interrogante: ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? ¿Qué fue lo que hizo y para qué vino al mundo? ¿Y cómo debemos responder? Sobre todo eso es lo más importante. Porque, mi hermano, lo que tú y yo tengamos el concepto, lo que pensemos, lo que creamos con respecto a Jesucristo, va a impactar nuestro diario vivir y la vida de nuestro entorno, de la gente que está a nuestro alrededor. Dependiendo, entonces yo diría: ¿está tu vida impactando gente a tu alrededor? Y dirás: no, pastor, pues no. Lo más seguro es que entonces no estás entrando al concepto completo de lo que es Jesús. Porque inclusive Jesús también sella nuestro destino eterno, porque nos da la vida eterna. Y por eso es crucial que tengamos una respuesta clara. Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos, no lo busque, pero ahí en Mateo 16, cuando está platicando con ellos, le dicen: ¿Quién dice la gente que soy yo? Y dicen: pues unos dicen que eres profeta, y otros que eres un buen maestro, que eres Elías, y lo que sea. Pero luego lanza una pregunta que creo que tú y yo tenemos que responder. Y dice: bueno, pero ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién dices que soy yo? Y ahí viene la afirmación increíble, maravillosa, sobre la cual está fundada la iglesia de Cristo. Cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para Pedro no había duda de quién era Jesús. No quiere decir que vivió una vida perfecta, pero no había duda. Y creo que tú y yo tenemos que responder: ¿quién es Jesús en realidad para ti? No lo que tus hermanos en Cristo, no lo que tu pastor espera escuchar que digas, sino tú y Él. ¿Quién es Jesús para ti? Yo no sé, pero a mí, yo he platicado con ustedes, a mí me gusta meterme mucho a los pasajes. Y sobre todo cuando son narrativos, cuando están contando una historia, y le digo: Dios, Espíritu Santo, permíteme meterme, sentir lo que estaba sintiendo. Casi quisiera hasta oler lo que se estaba oliendo en ese momento de la historia que se está narrando. Y al meterme lógicamente en todos los evangelios, viene a mi mente: ¿no? ¿Te imaginas haber vivido en los tiempos de Jesús? ¿Te puedes imaginar haber tenido el privilegio de caminar con Él mientras Él enseñaba, mientras Él hablaba, mientras Él veía, mientras Él ministraba las necesidades de la gente? Han de haber sido tiempos increíbles. Hasta pudiera decir: me da envidia de la santa. ¿Te imaginas? Qué increíble, o sea, qué privilegios. Claro, ellos no tenían comodidades como los tenemos nosotros, ¿verdad? No tenían teléfonos celulares, no había automóviles, no había computadoras. Pero al mismo tiempo, ¿qué tanto de todas esas comodidades que tenemos hoy son distractores? ¿Cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales comparadas con el tiempo que le dedicas a Dios? Yo no sé si has tenido oportunidad, me ha tocado estar en ciertos lugares en donde, ¡oh, gran tragedia!, no hay señal de internet ni de teléfono. ¿Qué voy a hacer ahora, verdad? Así, como si estuviéramos totalmente desconectados. Pero de Jesús no te puedes desconectar. Si quieres, pues, pero siempre está la red de Jesús con sus barras más altas, con la intensidad más potente que te puedas imaginar, estés en el lugar en el que te quieras encontrar. Tiempos increíbles han de haber sido, ¿verdad? En aquel entonces
maravillosos, pero ¿te imaginas tocar a Jesús? ¿Cómo habrá sido su voz? ¿Cómo habrá sido su apariencia? ¿De qué color sería su cabello, sus ojos? ¿Qué tan alto sería? Fíjate que curiosamente en las Escrituras, en los Evangelios, no se nos dice gran cosa de Jesús. En cuanto a su apariencia me refiero. Cualquiera de los Evangelios pudo haberlo hecho, haber dicho, aquí. Y Jesús comenzó a predicar. Y era Jesús de 1,80 de estatura, ¿verdad? Güero, ojos azules, sí. Complexión. No sé, nada nos dicen. La única descripción que llegamos a encontrar se encuentra en Apocalipsis, en el capítulo 1, ahí por los versículos 14, y es una descripción simbólica. Nos muestra mucho, pero está hablando de una especie de simbolismo. ¿Y qué nos dice Apocalipsis? Dice que la cabeza de Jesús, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. No güerito. Nos dice que sus ojos como llama de fuego. No ojos azules, de fuego, yo imagino que eran rojos, sí. Llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz, leíamos ahorita en el Salmo 29, ¿verdad? Como estruendo de muchas aguas. ¿Te imaginas? Muchos artistas a lo largo de la historia han tratado de describir a Jesús. Yo creo que se quedan cortos, y inclusive muchos hasta están equivocados por completo. Lo ponen con su tez blanca, ojos azules, alto, fornido, y cargando una tierna ovejita en sus hombros y un halo aquí, ¿verdad? Ahí va Jesús porque tiene aquí un arito en la cabeza. Así lo quieren describir. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué Dios no nos habrá dado una descripción, una pista? ¿Por qué no me dijiste un poquitito? Yo creo que porque como seres humanos nuestra tendencia es a la idolatría. Y al rato andaríamos, como muchos andan, con una estampita de Jesús, en lugar de traer al verdadero Jesús. La estampita de Jesús en nuestra cartera. Como dice la canción, tu retratito lo traigo en... No se la sabe usted porque usted eso no oye, ¿verdad? Nada más yo que soy... Ay, sí. Pero esa es nuestra tendencia. Buscamos siempre algo tangible, algo que podamos tocar. Y cuando no lo tenemos nos frustramos y andamos buscando conformar o formar nuestra propia imagen, nuestro propio concepto de Dios. Y entonces acabamos finalmente postrándonos ante una representación de Dios y no ante el verdadero Dios. Solo una representación. Pero algo que es muy importante es que a pesar de que no vivimos en esos tiempos, a pesar de que han pasado más de 2000 años, el día de hoy tú y yo podemos verle, no físicamente, claro está. Inclusive si lo viéramos físicamente nos moriríamos. La palabra de Dios nos dice, ¿se acuerdan cuando Moisés quiso ver a Dios? ¿Y qué le dijo Dios? Si me ves te mueres. Pero en forma espiritual, en nuestra relación con Él, sí podemos verle, podemos estar con Él, podemos escuchar su palabra. Y conforme estaba preparando el tema de esta serie, o los temas de esta serie, fui recordado de tantas lecciones de prácticas que Jesucristo deja plasmado en los evangelios, en donde nos enseña cómo vivir una vida productiva, cómo vivir una vida fructífera, una vida llena de gozo, una vida llena de paz. Es increíble que tanto damos por sentado los milagros de Jesús y su poder. ¿Cuántas veces tenemos que reconocerlo? Y lo digo por mí, yo no hablo de usted, yo sé que usted es muy espiritual, yo no. Pero ¿cuántas veces nos hemos metido y leemos un pasaje donde dice que Jesús le devolvió la vista a un ciego? Y así, y luego, como si diéramos por sentado, pues sí, ay, Jesús, pues ¿qué esperabas de Jesús? Sana a los enfermos, claro. Y que el paralítico, que ese que lo bajaron de ahí, que allá, y que la camilla, y luego se paró y se fue caminando. Sí, ya me la sé, ya la leí. ¿Qué crees que no fui a escuela dominical de niños? Tendemos a restarle importancia, a darlo por sentado. Leemos a veces hasta a la ligera toda la palabra, no nada más los milagros, ¿verdad? Y debemos tener mucho cuidado. Podríamos entonces ver hacia atrás, sentir una especie de envidia hacia los primeros discípulos, quienes tuvieron el privilegio literalmente
de caminar y conversar con Jesús durante su ministerio aquí en la tierra, literalmente. Pero ¿sabes qué? Les tengo buenas noticias. Podemos tú y yo caminar y conversar con el Maestro en donde quiera que estemos, donde quiera que estemos. Esto es lo que el apóstol Juan tenía en mente cuando la primera carta, vaya a la Biblia, primera de Juan en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y esto está escrito por el apóstol Juan. Sí, el apóstol Juan, ¿se acuerda? Aquel que amaba a Jesús, ¿se acuerda? No que él amaba a Jesús, sino Jesús lo amaba a él. Era el que estaba más cercano a Jesús. Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, se refiere a Jesús. Y dice versículo 2 entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Sabe qué? Puedo sentir así como si Juan al estar escribiendo esto hasta si hiciera así, porque cuando está escribiendo aquí, Juan ya está anciano, estamos como en el año 95, 96, es más o menos ya cerca de la edad que Juan tiene. Ya han pasado años de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero ahí hay algo al compartirlo como una vivencia. ¿Te ha pasado algo, una experiencia que no puedes borrar de tu mente? Y tú y yo podemos tener hoy ese mismo gozo completo que Juan experimentó conforme caminemos con Jesús a partir de hoy. La expresión que utiliza Juan aquí en el original es muy intensa. Se refiere a haber visto no nada más, sí lo vi. No, lo vi tanto que aquí me quedó. ¿Te ha pasado algo que aquí lo traes y que cierras tus ojos y ves como, o en tu mente está como que lo vuelves a vivir intensamente en ese momento? A eso se está refiriendo. Juan quiere hacernos saber que él fue testigo, que él estaba ahí, que tuvo el privilegio, sí, de caminar con Jesús durante todo su ministerio aquí en la tierra. Y miren lo que dice el versículo 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también tú y yo, vosotros, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros, nos está diciendo, nosotros también podemos conocer a Jesús como ellos le conocieron. Esto es algo que nos debe dejar con la boca abierta. Y no está destinado solo para unos cuantos, ni para los electos o los especiales, los privilegiados, los superdotados. Es para todos. Todos podemos caminar y conversar con Jesús también igual que ellos todos los días. Tenemos que entrar a este punto de la realidad que tenemos a Jesús a nuestro alcance. Claro, no olvidemos algo, porque también surge los comentarios. Jesús era Dios. En eso sí divergimos con muchos. Hay sectas que no reconocen a Jesús, la deidad de Jesús. Jesús era Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y cuando experimentó la tentación, la experimentó en su humanidad. Porque podrías decir, pues sí, Jesús era Dios, pues cómo no va a aguantar. Pero yo, mi hermano, los mismos recursos que Jesús en su humanidad tuvo, los tenemos tú y yo al alcance ahora mediante el Espíritu Santo en nuestra vida. Los mismos. Puedes vencer la tentación. ¿Qué usó Jesús para vencer la tentación? La palabra de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Oraba, se apartaba. Jesús, inclusive nos dice la palabra de Dios que Jesús aprendió obediencia. ¿Sabías eso? Aprendió obediencia. En lo humano Jesús aprendió. Inclusive dice que iba creciendo en gracia y en sabiduría. Tú y yo entonces no podemos decir, bueno, Jesús porque era Dios. Dios ahora a través de su Espíritu Santo, gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo, ahora nos ha habilitado para enfrentar y vencer todo obstáculo que se nos ponga en nuestro camino, al igual que Jesucristo lo hizo. Pero una cosa que debemos comprender, mis hermanos, es que la vida cristiana es mucho más que palabras.
Bla, 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 hablamos mucho. Ser cristiano es mucho más que simplemente decir las palabras correctas. Ser cristiano verdadero es mucho más que buenas acciones. Más que venir los domingos a la iglesia aunque se te haga tarde el día que cambian la hora. Más que leer la Biblia, más que estar hablando de la Biblia, más que escuchar sermones. Se trata de seguir a Jesús. Y aquí es donde se hace una diferencia, una gran diferencia entre un cristiano. Te felicito, vas al cielo por la gracia y el favor de Jesús. Pero un discípulo es un seguidor de Jesús. Los seguidores de Jesús no nos conformamos con saber que vamos al cielo. Decimos, algo tengo que hacer mientras llego al cielo y mientras me quede vida. Ese es un verdadero seguidor. Y la realidad es que en la vida siempre estamos siguiendo a alguien, ¿verdad que sí? Es más, ¿qué dicen las redes sociales? ¿Cuántos seguidores tienes? Y normalmente, ¿qué dices, no? Mientras más me estén siguiendo, más importante soy. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿10? Yo tengo 20. Estamos como los niños, ¿no? Ah, sí, pues yo tengo 40. No, pues yo tengo 100. Ay, sí. ¿Por qué? Porque ponemos mucha atención, ¿sí?, en el liderazgo. Nosotros de alguna forma se nos hace difícil pensar en seguir, pero en realidad siempre estamos siguiendo. Hasta en las redes sociales estamos siguiendo a alguien. Y queremos saber algo, queremos, no sé, a quién debo seguir, a quién debo escuchar. Y entonces vienen los consejeros cristianos por la radio y ellos te pretenden decir cómo vivir. Vienen los televangelistas y te dicen cómo darles tu dinero. Vienen los políticos y te dicen cómo votar y por quién votar. Vienen los deportistas, los atletas, te dicen cómo tener éxito. Por todas partes, editoriales, revistas, no sé, periódicos, en la radio, la televisión, todos repletos de consejos y advertencias, porque todo el mundo quiere que le sigas, quiere decirte cómo debes hacerle. Y tú y yo andamos en la búsqueda. Pero la Biblia nos dice, Primera de Pedro, que es lo que nos sirvió el día de hoy para nuestra frase de la semana, Primera de Pedro 2:21, que Jesús nos dejó ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Conforme estábamos platicando Marilena y yo sobre este tema, ella me decía que allá de la gran ciudad de donde ella viene, ya me van a regañar, díganle que no me regañen, ¿no? Después. Bueno, ella dice que la gente más humilde, más pobrecita, no tenía ni para zapatos. Entonces, cuando tenían que ir caminando, por ejemplo, a la escuela por el pueblito, y había llovido, había mucho lodo, no se podía ver. Entonces la mamá, al llevar al hijo a la escuela, decía, pisa donde yo piso. Y el niño sabía que si no pisaba donde la mamá pisaba, corría el grandísimo riesgo de pisar un vidrio que le cortara, inclusive a llevarlo hasta el hospital por puntadas. Jesús está diciendo, pisa donde yo piso. Pero tú y yo andamos pisando por todas partes, menos por donde Jesús dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y entonces andamos dando tumbos y nos tropezamos y nos cortamos. Ay, 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 cómo duele. ¿Cómo me duele esto? ¿Por qué Dios lo permite? Porque no seguiste las pisadas de Jesús. Y aún siguiendo las pisadas de Jesús no me garantiza una libertad de problemas. Pero vamos entrando a nuestro pasaje de hoy. El pasaje que estamos viendo está centrado, como lo acabamos de leer, en una porción del capítulo 4 de Mateo. Pero yo quisiera que viéramos, mire, en el capítulo 3 de Mateo encontramos cómo Juan el Bautista bautiza a Jesús. Y Jesús sale del agua, sale del Jordán bautizado. Y dice Mateo 4:1 que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Uy. Y luego, después del versículo 1, encontramos los siguientes versículos, del 2 al 11, en donde nos describen cómo Jesús salió triunfante de la tentación. Y yo no sé, en su Biblia, hay muchas Biblias como la mía que tienen como títulos en las fracciones, en los párrafos. ¿La suya tiene o no?
¿Quién tiene, sí, letreritos entre párrafo y párrafo, sí? La mía dice, Jesús principia su ministerio. ¿La suya también? ¿La tuya también, Pedro? Sí, así dice, Jesús principia su ministerio, ¿no? Entonces, de alguna manera los expertos ponen esos comentarios, no son texto bíblico. Son comentarios de los expertos que de alguna manera en realidad podemos decir que aquí está ahora sí arrancando Jesús. Ya fue bautizado, experimentó la tentación, el Espíritu Santo va con él y arranca su ministerio. Estamos en el inicio, haga de cuenta, se está cortando el listón, el arranque de la carrera. Empieza el ministerio, oficialmente hablando, el ministerio de Jesucristo. Y entonces lo vemos con toda claridad. Sucede algo increíble que tiene que ver con el tema de esta serie. Versículo 18, ya lo leímos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro. Yo para mí sería Pedro llamado Simón, ¿verdad? Pero Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. ¿Sí sabía que Pedro y Andrés eran hermanos? Sí. Que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, ¿sí?, y Juan, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo primero que yo puedo notar es que Jesús está activo. No está Jesús sentado ahí en la orilla del mar, ¿sí? Hey muchachos, tráiganme por favor otro zarandeadito ahí sabroso así, y pongan unas papitas por un lado y un coco con piña, o no sé, me doy a entender. No, Jesús está activo, está iniciando su ministerio y no está quieto, se está moviendo. ¿Qué están haciendo ellos? Están activos. Esto es bien importante, mi hermano, que no se trata, no, pastor, es que yo estoy muy ocupado. Esta intervención de Jesús se está haciendo también sobre gente ocupada. No nada más para los que ahorita por lo pronto tienen mucho tiempo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Echaban la red en la mar y los otros remendaban sus redes. Ahora, ¿sabe qué me gusta? Dice, ¿por qué lo hacían? ¿Qué dice el texto? ¿Por qué lo hacían? Pues porque eran pescadores. Eso hacen los pescadores. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que hacen los cristianos? Que dijera, ¿no? Y el pastor Enrique hacía porque era cristiano. O sea, ponle tu nombre, ¿qué pondrías ahí? ¿Qué pondrías? Y más si te vas más profundo, que pusieras tu nombre y digas, hace o dice porque es un seguidor de Jesús. ¿Qué le pondrías? Porque es lo que está aquí pasando con ellos. Ellos estaban activos, estaban dinámicos, estaban trabajando. El llamado que Jesús les está haciendo no es a la comodidad, no es al descanso y a la inactividad. Es un llamado al involucramiento. Así es que veamos tres verdades, para ser concisos, tres verdades de este pasaje, ¿sí? Vamos sacando la primera. El llamado de Jesús a seguirle, ¿sí? En el versículo 19 dice con toda claridad: venid en pos de mí, ¿sí? Está haciendo Jesús, entonces verdad número uno, Jesús está haciendo un llamado a seguirle. Ahora, mire, en el texto original, yo recuerdo allá por el año, yo creo que en el año 2000, no sé, me tocó predicar en este tema. Y aquí en Playas todavía no teníamos el otro sitio, estaba yo predicando y nunca me di cuenta que teníamos 3 reuniones en aquel entonces, 9, 11 y 1. Ore para que lleguemos pronto a eso, ¿no? Aunque me canse. Y entonces estaba yo predicando y no me di cuenta que en una de las reuniones estaba un periodista. Se me quedó muy grabado por los comentarios que él hizo. Gracias a Dios no hizo ningún comentario negativo. Él hablaba de cómo mis manos y mi movimiento, y que me movía de un lugar para otro, y que clavando el mensaje como una espada, me decía ahí. Y viene a mi memoria cuando estaba preparando este tema de hoy, ese momento. Venid
En el griego original es una palabra que se pronuncia deute. Deute, venid, deute. Pero ¿sabe qué es lo característico de deute? ¿Sabe qué significa deute? Venid, ven acá. No es una invitación. Está en tiempo verbal imperativo. Te está dando una orden. Ven acá. Así está diciendo Jesús. No dice, ¿te gustaría? Se me hace que sería bueno, es buena idea si quieres resolver tus problemas o si creo que pudieras te agradar a servirme, pues llégale, ¿no? Así como, pues si quieres, ahí me alcanzas. No, ven acá. Es una orden. Jesús nos está ordenando a ti y a mí a seguirle. No te está invitando a ver si quieres. Te está dando la instrucción, te está dando la orden. Ven acá, venid. Y luego dice en pos, que en el griego es opiso, y opiso significa detrás de, volverse a, abrazar. ¿Sabe cómo me imagino? Que como si Jesús me dijera, ven acá, agárrate de mi pierna y muévete por donde yo me muevo. ¿Ha visto así cuando los hijos chiquitos no se quieren que uno se vaya y te agarran de la pierna y ahí andas batallando para caminar y a donde tú vas va la criatura? Así es como ese es precisamente lo que significa opiso, detrás de, volverse, abrazar, agarrar, algo empeñado en lograr. Está diciendo, sígueme con todas tus fuerzas, con todo tu empeño. Lógicamente, venid en pos de mí, ¿no? Deute, opiso, moi. Deute, opiso, moi. Venid en pos de mí. Tenemos que reconocer que hemos fallado, ¿verdad que sí? No hemos respondido a ese llamado. Inclusive hemos dado mal testimonio. Hace rato platicaba con un joven de nuestra iglesia, no le doy datos para no avergonzar, sobre todo no le pregunté si podía compartirlo. Y me decía, me preocupa porque mi vida dio mal testimonio para otra persona y esa persona está alejándose de Dios. Cuentan los historiadores que Gandhi, en un momento dado, cuando vino a estudiar a los Estados Unidos por un tiempo, admiraba a Jesús. Y uno de sus compañeros de escuela le dijo, si tanto admiras a Jesús, ¿por qué no te conviertes en cristiano? Y Gandhi respondió, el día que yo conozca a un cristiano que sea un verdadero seguidor de Cristo, entonces lo voy a considerar. ¿Cuánta gente se ha alejado de Jesús porque tú y yo no le hemos seguido verdaderamente? ¿Se acuerda también de aquel famoso revolucionario comunista, Mao Zedong? Bueno, yo sé que no lo conoció, ¿verdad? Me dice, no, yo no lo conocí. Venía aquí. También dicen que vino a estudiar a Estados Unidos porque estaba cautivado por la cultura americana y la búsqueda del cristianismo. Se decepcionó tanto de no encontrar un verdadero cristiano que se regresó a su país, abrazó el marxismo y ya conocemos el resto de la historia. Eso no es lo que Cristo se refería al decir que le debemos seguir. Y algo ha sucedido desde aquel día. Nos hemos conformado con llamarnos cristianos sin agarrar el compromiso de seguirle. Y como consecuencia, estamos pagando muy caro las consecuencias. Hemos perdido sentido de propósito en nuestra vida, sentido de satisfacción, una falta de impacto en nuestro entorno. Y no es que hayamos negado a Cristo, no es eso. Creemos en Cristo, lo profesamos, nos decimos cristianos. A lo mejor tampoco no hemos hecho cosas horribles. No, hermano, como el fulanito, no, yo no, sí. Es más, la mayoría de nosotros como cristianos hemos dominado el código de conducta cristiana. Hemos adoptado hasta nuestro lenguaje. Tenemos un lenguaje especial. En el momento en que una persona te dice, hermano, has de ser cristiano. Porque nadie más me dice hermano a menos que sea cristiano.
hemos adquirido no solo el lenguaje, sino también los rituales. Si vengo a la iglesia, pongo por ahí un peso en la ofrenda y de repente como que hago como que estoy poniendo atención y creemos que eso es la vida cristiana. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido experiencias en las que hemos dado muy mal testimonio? ¿Verdad que sí? Hemos dado mal testimonio. Hemos fallado en mostrar la realidad de quién es Cristo, el Cristo vivo, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones. Y es como si ellos al vernos dijeran, si eso es lo que significa ser cristiano, olvídate, no quiero. Me entristece, no sé, en un concepto social cuando veo las paredes grafiteadas. Pero no solo grafitean las paredes, grafitean monumentos, estatuas, obras de arte en muchas ocasiones. ¿Verdad que sí? Distorsionan la imagen verdadera a través del grafiti. Y yo creo que tú y yo hemos grafiteado la imagen de Jesucristo ante el mundo. La hemos distorsionado. Le hemos agregado bigotitos y cuernitos a la imagen. Y me refiero simbólicamente, estoy queriendo decir que hemos distorsionado. Lo único que ellos pueden ver de nosotros es que el domingo venimos a la iglesia mientras ellos lavan su carro. Y dicen, pues vete a tu iglesia, yo lavo mi carro. Al cabo vivimos igual, no hay ninguna diferencia, ¿no? Y ni qué decir con respecto a nuestra actitud hacia las personas distintas a nosotros. Somos intolerantes, somos racistas. Mi hermano, yo solo quiero que veas, le doy tantas gracias a Dios por la diversidad de cultura, la diversidad de nivel económico, la diversidad de raza en la cual está conformada San Pablo. Le doy tantas gracias a Dios. Mi hermano, tenemos que entender ese privilegio que nos ha dado, porque eso es a lo que somos llamados. Dios, Jesús nos ordena seguirle. Número 2, ese llamado es con un propósito. ¿Qué dice Jesús? Venid en pos de mí. ¿Y lo que sigue? Fuerte, no tengan miedo. Os haré pescadores. En pocas palabras, vengan para acá porque lo que quiero, o para que ustedes sean pescadores de hombres. Ahora, ¿sabe qué me gusta de Jesús? Bien práctico. ¿Usted cree que había que explicarle? A lo mejor a ti y a mí nos costaría trabajo. A ver, ¿me puedes explicar cómo es la vida de un pescador? Y diría de las carnadas y los anzuelos y a lo mejor, ¿cómo le llaman la caña? Yo digo, no sé con qué pescaban las redes, aparentemente la red no tanto, pero me doy a entender, para ellos era algo cotidiano. Así como pescas peces todos los días, ven, y ahora tienes un propósito, vas a pescar hombres. Como si dijera, ven Hugo, y ahora te voy a hacer, sígueme porque serás de aquí en adelante un litigante para mí, un constructor para mí, un vendedor para mí, un promotor para mí. Jesús no te está llamando a que dejes tu profesión. En ellos es muy particular, el llamado era muy particular. Pero Jesús no está haciendo un llamado para que dejes todo tu familia, dejes tu trabajo en el sentido físico literal y te dediques a Él. Eso no es el llamado de Jesús. El llamado de Jesús lleva más allá, ¿sí? Es el propósito para el cual existimos. Yo he compartido con ustedes de aquel viaje misionero de hace muchísimos años. En el camión de los diversos siervos misioneros venía un muchacho leyendo su Biblia y hacía expresiones. ¿Usted le ha pasado cuando lee algo increíble, algo maravilloso, que dice, wow, venía pero emocionadísimo de lo que leía? Y le dice a la persona que tiene a un lado, ¿qué estás leyendo? Génesis 1. A ver, Génesis 1. ¿Qué estás leyendo de Génesis 1? ¿Qué te hace? Es que mira, aquí dice que Dios hizo una lumbrera de día y una lumbrera de noche. Hizo el sol, hizo la luna. La luna fue hecha para reflejar la luz del sol. Y dice,
ese soy yo. Soy una luna que reflejo la luz de Jesús a donde quiera que yo vaya. Y le dice el otro, yo quiero ser luna llena, ¿verdad? Yo creo que esto es bien importante. Ese es su propósito. Debemos entender, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú y yo somos espejos en movimiento. Somos focos, lámparas, pero más bien de reflejo, no tanto con luz propia. El llamado de Cristo es a una intimidad con Él que debe ir en aumento cada día. Y esa cercanía cada día más creciente va provocando en nosotros un reflejo más claro de su carácter, de su persona, para que los otros digan, wow, ese es Jesús. No me lo habías presentado. Los seguidores de Jesús se rehúsan a estar satisfechos con solo saber que van al cielo. Mi hermano, no fuiste hecho nada más para ir al cielo. Lo hemos dicho una y otra vez. Si eso fuera, en el momento en que recibiste a Cristo, ya, adiós, al cajón de la sepultura y vámonos, entrega inmediata. Pero por algo te tiene Dios aquí todavía. Por algo nos tiene aquí. Ese es el principio y el final de lo que significa ser cristiano. Los seguidores somos libres, libres para hacer lo que debemos ser, libres para experimentar la vida como Dios quiere que la experimentemos. Tristemente no nos vemos como seguidores, nos vemos como cristianos, nos vemos como creyentes, nos vemos como hermanos, hermanas. Y es que decir que somos cristianos enfoca nuestra atención en nuestros privilegios y derechos, ¿verdad que sí? Soy cristiano, voy al cielo. Pero seguidor, a ver, ya no me está gustando, porque seguidor, ¿verdad?, implica sacrificio. ¿Te imaginas? ¿Eres cristiano? No, soy seguidor de Cristo. Ah, sí, ¿eso qué significa? El vernos como seguidores mantiene nuestro enfoque en Jesús, no en nosotros ni nuestros privilegios. Nos hace responsables de la manera en la que vivimos. Tristemente, a pesar de ello, vivimos una vida distorsionada, como si Cristo fuera el que existiera para servirnos a nosotros o seguirnos a nosotros. Ven, Jesús, fíjate que voy a ir a comprar ese carro, ven para que me lo bendigas. Fíjate que ya me voy a ir para allá a tal parte, entonces bendíceme, Señor. Esa es nuestra actitud. Pero fuimos creados para seguirle. Y Jesús lo sabe. Y como consecuencia, al no hacerlo, vivimos frustrados y decepcionados, porque en verdad no lo estamos siguiendo. Es que nos llama, orden de llamado, con un propósito. Y número 3, ellos dejaron todo. Dice los dos versículos, tanto de Pedro y Andrés como de Juan y Santiago, que al instante dejaron todo y le siguieron. Para muchos el problema no radica en escuchar lo que Jesús quiere, no radica en escuchar las escrituras, es ponerlo en práctica. A ver, quiere decir que si soy un seguidor, ya no puedo ir y ya no puedo, y no porque sea una lista de cosas que hacer y no hacer, sino que un seguidor tiene a Cristo como centro de toda su existencia y todo gira en torno a Jesús, toda su vida. Podemos creer en Jesús, podemos admirarle, pero nadie quiere ser un seguidor, todos queremos ser líderes. Todos queremos ser líderes. Y Jesús nos llama a seguirle. Nos llama a vivir vidas consagradas radicalmente a Él. ¿Estás dispuesto? Esto es todo un reto. No de medio tiempo, sino como el punto central de nuestra existencia, es en todo lo que hacemos. Pero no queremos dejar nuestra vida, nuestras costumbres, nuestros hábitos, esas relaciones incorrectas, esos hábitos arraigados, y mejor no le sigo. Mejor aquí me sigo todos los domingos en la iglesia, pastor, y dígale que le fue bien. Seguir a Cristo es una relación personal
que dirige y define toda nuestra existencia. Toda nuestra existencia. No es un plan, no es un proyecto, es una persona. Es Jesús. Es una relación personal con Jesús, que nos ama perfectamente, que cuida de nosotros, que nos ordena a seguirle. Una persona que ha hecho tanto por nosotros, que nos impulsa a seguirle. No es una relación basada en una lista de obligaciones y de prohibiciones o compromisos. Y mi hermano, déjame decirte, si tu vida el día de hoy, tu vida cristiana es aburrida, lo más seguro es que estás involucrado en un proyecto y no en una persona. Lo más seguro es que estás en un activismo, pero no estás en conexión siguiendo a Jesús. En un sistema, pero no en un Salvador. En reglas en vez de una relación con Jesús. Seguir a Cristo no es algo religioso. Seguir a Cristo no es una lista de reglas o de rituales. No es una filosofía de vida. No es una de tantas opciones. Seguir a Cristo es y debe ser el centro de nuestra existencia, de nuestra vida. Y mientras más cerca estemos de Él como el centro, mayor reflejo estaremos dando de Cristo. Mayor reflejo. Y nos iremos moviendo cada vez más hacia Él. Mi hermano, no se necesitan requisitos especiales. Dios te está llamando con un propósito. ¿Estás dispuesto a responder? Aquellos primeros cristianos no eran expertos y planificadores, inclusive fueron identificados, dice, estos hombres sin letras y del vulgo. ¿Qué palabra tan agresiva, verdad? Es una manera muy respetuosa de decir, como dicen vulgarmente, naco. Tú eres sin letras y del vulgo. Sonó muy sofisticado. Eso eran ellos. No eran letrados, no eran expertos, no eran estudiados. Les costó su familia, sus posesiones, su trabajo, sí. Pero impactaron de una manera tan increíble que eso sí me da envidia a mí. A tal grado que en Hechos 17 dice, estos hombres que trastornan al mundo ya entero, ya llegaron acá. Ya andan acá, estos trastornadores de mundo. Esa es la evidencia de un verdadero seguidor de Jesucristo. Ellos se distinguían del resto de la gente por su forma de vida. Se amaban, se ayudaban, se bendecían, oraban unos por otros, inclusive bendecían hasta a sus enemigos, compartían con los necesitados. ¿Y sabe qué decían? Estos que habían estado con Jesús reconocían que habían estado con Jesús. Estos se parecen a Jesús, hablan como Jesús, hacen lo que Jesús hace y están trastornando el mundo entero. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo. Ese Jesús nos está llamando. El primer llamado que hace es a la salvación. Yo quiero invitarte, antes que otra cosa, que aceptemos el reto. Ese reto que nos está lanzando el Evangelio de Mateo. ¿Cómo? Mi hermano, la vida de un seguidor se reduce a una sola pregunta: ¿en dónde está Cristo en todo este asunto? ¿Qué piensa Cristo de esto que estoy haciendo? ¿Estoy caminando yo con Jesús? Porque donde quiera que Jesús esté, ahí estaremos los seguidores. Ahí estaremos. A donde Él va, nosotros vamos. Nos reímos con Él, lloramos con Él, amamos lo que Él ama, rechazamos lo que Él rechaza. Y su voz debe captar nuestra atención de una forma maravillosa. Seguir a Cristo requiere dar el paso de obediencia. No es hacer para Cristo, es ser para Cristo. Es lo que Dios nos está llamando. Y te digo, mi hermano, comencemos ya. Comencemos ya. No solo decidas seguirle, acepta también el reto de mantenerte siguiéndole. Yo no sé qué estés experimentando en este día, en esta tarde, mi hermano.
A lo mejor estás preocupado por alguna carencia económica, por algún problema relacional, algo que se está dificultando en tu vida. Pero Jesús te dice: ven acá, ven acá. Y quiero invitarte, mi hermano, si estás dispuesto a aceptar el reto de Jesús, aceptar esta orden, este llamado de Jesús, ponte de pie. Solo si estás dispuesto. No lo hagas porque los demás lo hacen, pero que tú digas: ya no quiero seguir así. Quiero aceptar este llamado de Jesús a mi vida. Quiero cambiar todo mi entorno de aquí en adelante. Y ahora dile: Jesús, dile tú: Jesús, te obedezco y te voy a seguir de aquí en adelante, porque tú tienes un propósito para mí y voy a mostrarle al mundo quién eres. Si en esta tarde estás aquí y no has recibido a Cristo en tu corazón, ahí donde estás, no se muevan. Si hay alguien aquí que diga: yo no he dado este paso de fe. La Biblia nos dice que si creemos en Jesús, que si recibimos a Jesús en nuestra vida, Él perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna, nos adopta como sus hijos, somos salvos. Si tú no has dado este paso de fe, yo te quiero invitar a que levantes tu mano ahí donde quiera que estés. Solo quiero orar por ti. Si tú quieres recibir a Jesús hoy, quieres empezar a caminar con Jesús, apenas a conocerle a lo mejor, levanta tu mano, solo quiero orar contigo. Dios te bendiga ya. ¿Alguien más? Necesitamos empezar, como decimos, por el principio. Y el principio es Jesús. Y la continuidad es Jesús. Esta muchachita jovencita, valiente. ¿Y usted por qué está de sacatón? Venga, no le dé pena. Venga. Responda al llamado de Jesús. Dice Jesús: venid a mí todos los que estén cansados, agotados, frustrados, y yo les voy a hacer descansar. Jesús quiere traer ese descanso a tu vida, hijita. No sé qué estés experimentando, pero Él sí sabe. Y Él ha prometido nunca dejarte, nunca te va a abandonar. Pero necesitas pedirle que venga a tu vida para que en tu corazón Él siempre esté. Cierra tus ojitos y repite conmigo: vamos a platicar con Dios. Y dile: mi Dios, en esta tarde te pido perdón por todo mi pecado. Me arrepiento, ya no quiero vivir así. Ven, Jesús, a mi vida, a mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y te doy gracias, Dios, por la vida eterna que me has dado ahora. Y porque ahora eres mi papá. Guíame, ayúdame y déjame seguirte. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dios te bendiga. El Nuevo Testamento, ve ahí con Ivette. Así que, hermanos, no está invitando Jesús a seguirle como muchos creemos. No es una opción, no es saber si quieres. Nos está ordenando que le sigamos. Es un imperativo. Hagamos eso. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu paciencia para nosotros, mi Dios. Y gracias, Padre, porque no nos das opciones y podemos diagnosticarnos de inmediato: te estamos siguiendo o no te estamos siguiendo. No hay medias tintas contigo, Padre. Perdónanos y ayúdanos a que, conforme hemos hecho este compromiso en esta tarde, lo llevemos a cabo y nos mantengamos así, seguidores tuyos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse.
Cervantes para que Dios traiga sanidad a su vida. Por último, nada más quiero recordarle que tenemos ahora en esta revista Jerusalén que anunciamos el domingo pasado, ahora está la edición a color, y aquí está precisamente información de nuestra celebración de aniversario. Y el hermano Alberto Mérida es el editor. Usted puede platicar con él si le interesa. Creo que es gratuita, no, ni siquiera es negocio, así es que puede usted acercarse con él. Él usualmente viene a la reunión de las 10, pero para que, si usted quiere saber más, acérquese también a través de estos medios. ¿Está bien? Póngase de pie. Nos vemos a la noche. Padre Todopoderoso, qué lindo eres, Señor, con nosotros, por la paciencia que tienes en nuestras vidas. Gracias por tu favor y tu misericordia, Señor. Aprovechamos para pedir por la vida de Jorgito, Señor, que estará viajando, para que tú le lleves con bien, que sea tiempo de descanso, de refrigerio, de bendición como siempre, Señor, y le traigas con bien de regreso, Señor. Provee todo lo necesario, bendícele, Señor. Y ahora a tu pueblo, Señor, que el Espíritu Santo sobre sus vidas se manifieste con sanidad, con bendición, con prosperidad, Padre. Guía sus pasos.